El tema que trataremos esta mañana es instrumentos de consulta archivística, para lo cual quiero dar la bienvenida y agradecer por su disposición a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en la materia a la comisionada María Tanivet Ramos Reyes. Comisionada, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar, quiero pedirles a todas y todos los presentes que en el área de chat registren su nombre completo a fin de contar con el registro de su asistencia, por favor. Hola, buenos días a todas y todos. Algunas caras ya conocidas, o sea, hay gente que aquí ya sabe cómo hacer sus inventarios y gente que no, entonces, pues yo espero, ¿no? Que lo que vayamos a ver hoy ayude y sirva tanto a los archivos de trámite como al área coordinadora y puedan tener sus inventarios documentales, ¿no? Por lo menos el general por expediente, y ahorita vamos a ver los otros inventarios y cuándo los tendrían que hacer en función del inventario general 2021, que yo entiendo ese ya lo hicieron, ya lo turnaron al área coordinadora de archivos, incluso ya debe estar por ahí publicado. Si algo no se entiende, no se comprende, con toda confianza, abren el micrófono y me detienen. Yo no los voy a poder ver porque voy a poner la presentación y cuando hago eso veo menos caritas, ¿no? Por eso digo que con confianza, y luego tampoco veo el chat, entonces con confianza abren el micrófono y me detienen si es que hubiera alguna duda o algo que quisieran comentar, también si me equivoco, que eso puede pasar y hay quien pueda corregir, pues con mucha confianza lo hace. Hay poca sensibilidad respecto del tema de archivos, es muy común que les guste quitar y aventar cajas y decir ya no las quiero y las mando por acá, las mando para allá, y eso implica una responsabilidad muy grande que incluso puede ser sancionada. Entonces, sí es importante que estén titulares de las áreas, ¿no? Entonces, por ahí, si no están sus titulares, échenles un mensajito. Si no ahorita, pues por lo menos al final, porque tienen responsabilidad también en la elaboración de los inventarios documentales. Dicho esto, voy a empezar. Ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Sí. Listo. Sí. Bueno, como ustedes saben, los inventarios documentales son, porque esto también lo vimos en algún otro momento, no sé si con ustedes, sí, cuando hacemos guía de archivo, cuando capacitamos en guía de archivo documental, es uno, los inventarios documentales son instrumentos de consulta archivística, por lo menos lo son así, para la Ley General de Archivos. Entonces, el día de hoy que vamos a tocar el tema de los instrumentos de consulta archivística, el objetivo general es que desde acá podamos proporcionar un marco de referencia para que ustedes puedan elaborar los instrumentos de consulta archivística, y esto a su vez, ¿no?, va a permitir el control, administración de la documentación, que ustedes aseguren o sepan, ¿no?, tengan claridad sobre su localización, su disponibilidad, tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración. Para eso sirven los instrumentos de consulta archivística. Ahora, ¿qué son? Esto ya, creo que grité mucho, ya escuché mi voz hasta por allá arriba. Los instrumentos de consulta archivística, de acuerdo con la ley, déjenme hacerle así. Ay, es que no logro ver la presentación. Ah, es que ahí está, ¿verdad? ¿Está mejor así? Sí, ¿verdad? Ya se ve completo. Sí, está bien. Ok. Bueno, yo no los veo, ¿eh? ¿Qué son los instrumentos de control y consulta archivística? Son aquellos que van a describir las series, expedientes o documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental, ¿no? Para fines prácticos, el producto, digamos, pues son los inventarios documentales. Y sirven para obtener información de la localización, como yo decía hace un momento, y del contenido de las unidades documentales. ¿Qué tenemos y dónde está? Un inventario documental
Espérenme, porque no les veo. Ay, Dios. Ahí está. Así está mejor. Un inventario documental es un registro que va a servir para indicar la cantidad de expedientes que existen en un archivo. Y tiene como principal utilidad que ustedes puedan expedientar correctamente los documentos que ya existen o los nuevos documentos que vayan generando, que vayan adquiriendo. Y esto sucede en cada unidad administrativa productora de la documentación. Además de que serán los únicos que permitan realizar una transferencia primaria. Y esto es bien importante porque a mí me pasaba, y creo que fue con Adri de la Secretaría General de Acuerdos, que me decía, pues sí, hago el inventario general, pero en realidad para localizar o sobre todo para localizar y registrar la documentación que se genere en el área, pues yo ocupo otro instrumento que tiene otras características, ¿no? Pues está bien si eso le sirve de manera interna para organizarse, pero el punto aquí con los inventarios documentales es que además de que les sirva para documentar, registrar, expedientar, localizar y disponer de esa información, es a través de esto que ustedes van a poder deshacerse de esa documentación que les choca, que les fastidia tener en sus archivos porque ya no hay espacio. Sin inventarios, ustedes difícilmente, más bien, no van a poder hacer transferencias primarias, ¿no? ¿Y qué es la transferencia primaria? Pues es ese traslado de la documentación que ustedes tienen en sus áreas, ¿no? En sus archivos de trámite, hacia el archivo de concentración, que seguramente ustedes lo ubican, que está en el techo de nuestra institución. Entonces, transferir esos expedientes, sacarlos de sus oficinas para trasladarlos al archivo de concentración, solamente va a ser posible a través de una transferencia primaria, y esta solo será posible si tienen inventarios documentales. Esta transferencia, por supuesto, se hace cuando el trámite ha terminado o su consulta es muy esporádica, ¿no? O sea, cuando los plazos de conservación ya fenecieron. El tiempo que deberán permanecer los expedientes de archivo de trámite que se indique en el catálogo de disposición documental también se registra en este inventario documental, y la vigencia de este inventario es hasta que la documentación registrada en él sea transferida al archivo de concentración. ¿Dudas hasta acá? No, ¿verdad? No, ninguna, gracias. Perfecto. Entonces ya sabemos que es un inventario documental. Los inventarios documentales se les llama a los instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes de un archivo, y otra vez que permiten su localización. Por ejemplo, para esto nos sirve el inventario general. Estos instrumentos de consulta también son útiles para las transferencias, que son los inventarios de transferencia, ya sea primaria o secundaria, o también para la baja documental, que esto se hace a través de otro inventario, que es el inventario de baja documental. Entonces, estos son los tipos de inventarios que debemos tener. El general por expediente, que es el que ustedes ya deben conocer porque entiendo que hicieron en el 2021, el de transferencia primaria, el de baja documental y el de transferencia secundaria. Y ahorita vamos a ver qué es cada uno. El general por expediente es el instrumento de consulta para el archivo de trámite, ¿no? Esto se genera ahí, se usa ahí, y describe las series documentales y los expedientes de archivo que permiten su localización. Ahorita vamos a ver el formato. Ese formato ustedes ya lo conocen, pero mucho me temo que hay dudas en el llenado de ese formato, y bueno, ahorita vamos a tratar de resolverlas. Están los inventarios de transferencia primaria. Estos van a describir los expedientes que deben ser enviados al archivo de concentración cuando ya concluyó el periodo de guarda en el archivo de trámite y ya no es necesario tenerlos. Ahora, el más importantísimo, por decirlo así, es el general por expediente, porque es el más amplio y es el más completo, ¿no? Y toda la información que está en el inventario general por expediente es la misma que vamos a retomar para poder elaborar nuestro inventario de transferencia primaria.
Digamos que del inventario general por expediente se desprenden los otros 3 inventarios, ¿no? Que es el de transferencia primaria, el de transferencia secundaria y el de transferencia primaria y el de baja documental. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. ¿A quién creen ustedes que sirve el inventario de transferencia primaria? Este es muy claro, es para el archivo de trámite. ¿Y este a quién le sirve? Al archivo de concentración, cuando lo recibe, Correcto. los expedientes que se están transfiriendo. Exactamente, ¿no? O sea, si bien el inventario general es de mayor utilidad para el archivo de trámite, que además de ahí el archivo de trámite va a poder desprender el inventario de transferencia primaria, este inventario de transferencia le es más útil al archivo de concentración que va a recibir la documentación que le estén enviando. Y luego está el inventario de baja documental. Este inventario también es un instrumento de consulta que va a describir los documentos que previa valoración, y esto ya ustedes hicieron, ya desde el grupo interdisciplinario y este sujeto obligado ya hizo una valoración previa de la documentación que se manifiesta o se expresa en el catálogo de disposición documental. Entonces, este inventario de baja va a describir esos documentos que ya fueron valorados y que deberán eliminarse porque concluyeron sus valores primarios y no contienen valores secundarios. Asimismo, las vigencias documentales han sido cumplidas. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el inventario de baja documental? Cuando ya no tenga valores primarios la documentación, cuando cuando el motivo que dio origen a ese documento feneció, ¿no? Ya no lo voy a usar para, no sé, un trámite administrativo, ante Hacienda, o sea, fiscal, contable, legal, feneció. Y además, porque acuérdense que los plazos de conservación empiezan a correr una vez que el expediente cierra, ¿no? Pasan sus periodos en archivo de trámite, luego los años que se hayan establecido en el catálogo de disposición documental para la conservación o el resguardo en archivo de concentración, y una vez que estas vigencias documentales se cumplieron, 7 años en total y ya pasaron, y los expedientes o la serie documental no tienen valores secundarios de carácter histórico, digámoslo así, entonces procede colocarlos, registrarlos en el inventario de baja documental. Por eso yo insistía, el inventario general por expediente es el marco, y de ahí vamos a ir jalando la información para el inventario de transferencia primaria o de baja documental. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego tenemos el inventario de transferencia secundaria. Este inventario de transferencia secundaria va a describir los expedientes que, resultado otra vez de la valoración documental, se determinó que sí contienen valores secundarios y por ello deben ser conservados de manera permanente en el archivo histórico. Nosotros, esta institución no tiene ahorita archivo histórico, ¿no? Y bueno, y también la vigencia documental ha concluido. O sea, acuérdense que forzosamente se tiene que cumplir la vigencia documental, que son los plazos de conservación, la suma de los plazos de conservación, tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración, y una vez que fenece, sí, no tiene valores secundarios, ¿no? De carácter histórico, entonces va a baja documental, pero sí tiene, se hace un inventario de transferencia secundaria. ¿Para qué? Pues para poder, en un ejercicio similar al que ocurre de archivo de trámite hacia archivo de concentración, aquí sería de archivo de concentración al archivo histórico. ¿Con qué? Con un inventario de transferencia secundaria. Por lo tanto, este inventario de transferencia secundaria también es de uso o de mayor uso, de mayor utilidad para el archivo histórico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Si tienen dudas, me preguntan, ¿eh? Porque luego yo hablo así de, ay, los archivos. Nunca hemos hecho transferencias primarias y secundarias, pero yo creo que cuando hagamos ese ejercicio, ya estas capacitaciones ya van a ser innecesarias, espero. ¿Cuál es el fundamento legal de nuestros inventarios?
o de nuestros instrumentos de consulta. El artículo 30 de la Ley General de Archivos establece que cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite, que en este caso ya lo tenemos, ya tenemos nuestro sistema institucional de archivos, con las siguientes funciones: integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba. Aquí, no sé cómo estén ahorita responsables de archivo de trámite, pero en su momento nos funcionó. A ver, ¿alguien escribió en el chat? Ah, sí, todo claro. Gracias, Magda. Bueno, nos funcionó que quienes per se organizaban, integraban expedientes, es decir, la gente que hacía los oficios y que tenía por responsabilidad esos expedientes, se volviera archivo de trámite. Porque en un primer momento nos ponían de archivo de trámite a una persona auxiliar o que no tenía la documentación. Entonces, nada más en el papel, digamos, decía es el archivo de trámite, nos los mandaban a todas las capacitaciones, los titulares de las unidades productoras de la documentación, y resulta que no tenían la documentación y entonces no podían hacer ninguno de los instrumentos, porque el jefe o la jefa de departamento pues no se los daba, por ejemplo. ¿Cómo? Si es son mis expedientes. Entonces aquí en ese momento se optó porque las personas que ya de por sí integraban sus expedientes y los tenían y los resguardaban, se convirtiesen en archivo de trámite, para cumplir con esto que la propia ley dice, ¿no? Igual, archivos de trámite deben asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración, y aquí está, de los inventarios documentales. Ay, no sé por qué no pasa esto. Deben integrar expedientes. Dentro de las principales actividades del archivo de trámite están integrar expedientes, asignar la clasificación archivística a los expedientes conforme al cuadro de clasificación archivística del sujeto obligado que haya sido validado. En este caso, ustedes ya tenemos cuadro general de clasificación archivística. Elaborar el inventario general por expediente cada año, porque esto además se tiene que publicar como parte de las obligaciones del 70, de la Ley General de Transparencia. Identificación de expedientes cerrados de asuntos concluidos que ya pueden transferirse al archivo de concentración. Eso también le toca al archivo de trámite. La elaboración del inventario de transferencia primaria. Y no sé si haya dudas hasta acá. ¿No? Estas son de las principales actividades del archivo de trámite. ¿Quién realiza los inventarios? Se dice que el personal que conforma la unidad administrativa, porque hay casos en los que el archivo de trámite, insisto, no es quien genera, sino hay más personas involucradas en la integración de expedientes, en el resguardo y en el manejo de la documentación que ahí se genera. Entonces, el personal que conforma la unidad administrativa es responsable de gestionar los asuntos, ¿no? Así como de integrar los documentos de archivo de su uso cotidiano y que es necesario para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Además de esto, van a ser responsables de administrar y de controlar el archivo de trámite a través de la elaboración del inventario general y del inventario de transferencia primaria. Este último, el de transferencia primaria, va a servir para que el archivo de concentración, que es lo que decíamos hace ratito, administre y controle la documentación que va a ingresar a través de esta transferencia primaria. Es decir, sin esto, sin este inventario, el archivo de concentración bajo ninguna circunstancia tendría que estarles recibiendo documentación, porque se estaría violando, ¿no?, los procesos y los procedimientos archivísticos. Esto es bien importante, por eso yo decía es importante que estén titulares, porque nos pasaba con directores, cuando su servidora fue titular del área de archivo, del área de coordinadora de archivo, ya fuera secretaria general, porque sabíamos que estaban hasta acá de documentación y nos las querían mandar, y mira, hazme el favor, y mira, por favor. Pues no, porque es ir en contra de los procesos archivísticos que la norma, que la ley marca, ¿no? Entonces, ojo, hay procesos que se tienen que cumplir para poder
deshacernos o transferir o sacar, como le quieran llamar de la manera más coloquial que quieran, expedientes o documentos de carácter público de sus oficinas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Esa es la importancia del inventario general. Por eso yo les diría, no piensen en el inventario general como ya me lo está pidiendo el área coordinadora, ¿no? Para que se publique en el 70. No lo hagan así, porque si solo lo hacen por cumplir y no lo hacen, el inventario general no es un reflejo de lo que ustedes tienen en sus expedientes físicos, van a estar en problemas cuando quieran hacer este inventario de transferencia primaria. Se les va a cargar la mano porque entonces van a tener que corregir el inventario general, pero además si ya está público, ¿cómo van a desprender o tratar de modificar la información que ya colocaron acá para hacer su inventario de transferencia primaria? Es decir, si hay documentación, expedientes que no están inventariados en ese inventario general por expediente, que no están registrados ahí, difícilmente lo van a poder registrar, o va a ser imposible que lo registren en el inventario de transferencia primaria y por lo tanto que lo transfieran al archivo de concentración. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, ¿alguien ya escribió en el chat? Ah, Joaquín, ya se incorpora el director de Asuntos Jurídicos. Entonces, es bien importante, insisto, que cuando ustedes hagan el inventario general, sea quien lo rellene, luego quien lo revise, ahorita vamos a ver el formato, y finalmente, otra vez, titulares de unidades productoras de la documentación validen, ¿no? Porque finalmente la firma, la validación va a estar por su titular. Sean conscientes que no es meramente cumplir este requisito para publicar o porque el área coordinadora lo está pidiendo, sino que en un futuro es lo que les va a permitir deshacerse mediante un procedimiento cuidado, ¿no? Y aceptado además de la documentación hacia el archivo de concentración. Adelante, Montserrat, abre tu micrófono. Fue Montserrat, ¿no? Si me alzó la mano. Sí, sí, sí. Hola, yo tengo una duda a este respecto, aprovechando de los inventarios. Ahorita tenemos dos inventarios generales, que es 2021 y obviamente los que llaman y empezamos a elaborar el 2022 para tener control de nuestras áreas. Mi pregunta es, ¿no deberíamos manejar un solo inventario general por expediente? O sea, concentrarlo en uno y de ahí dividirlo en años. ¿Sería un poquito más práctico para manejar un solo inventario y no dos? ¿O es muy necesario este corte de lo que era el IAIP al OGAIPO para no manejar dos inventarios generales? Hola, Montserrat. Mira, justo porque hubo cambio, está el inventario. Entiendo que ustedes hicieron el inventario del fondo documental y ahí con la documentación que ya tenían que se generó en ese fondo. En este caso en particular, por el cambio de sujeto obligado y por lo tanto de fondo documental, pues vamos a hacer los dos. ¿Qué nos obliga la Ley General a publicar año con año la actualización de el inventario por año? ¿No? Es por año. Si a ti se te facilita hacer un registro, que yo no sé qué tan funcional sea, esto sí puede depender de cada archivo de trámite, lo puedes hacer, pero lo que tienes que mandar al área coordinadora de archivos sí es por año. ¿Sale? O sea, pero por supuesto que el formato te puede servir para colocar ahí todos los años, si es que... Concentrarlo en uno solo, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé si alguien más. ¿No? ¿Quién realiza los inventarios? Bueno, ahorita, si surgen dudas sobre, es que yo tengo un expediente que había en 2021, ya estamos en 2022 y no ha cerrado, también lo manifiestan, ¿eh? Porque esto pasa mucho. Y ahorita vemos cómo lo vamos a ir resolviendo. Bueno, ¿quién realiza los inventarios? Lo realiza el archivo de concentración, va a ser el responsable. Ay, perdón, me pasé. Ay, Dios, ¿por qué tengo? Ah, ya. Transferencia primaria, inventarios de transferencia primaria, archivos de trámite y el archivo de concentración es el responsable de realizar los inventarios de transferencia secundaria y o baja documental una vez que realiza el proceso de valoración documental con la colaboración del grupo interdisciplinario y las unidades administrativas.
¿Con base en qué va a ser este inventario de transferencia secundaria y de baja documental? Pues con la información de los inventarios de transferencia primaria que deriven del inventario general por expediente que sale de archivos de trámite. Así de simple. Es decir, ustedes del inventario general por expediente van a desprender aquellos que concluyeron sus plazos de conservación en archivo de trámite, solo esos los van a colocar en el inventario de transferencia secundaria y de esos algunos tendrán determinados plazos en archivo de concentración. Acuérdense que ustedes algunos le pusieron 7 años, 5 años, 3 años, 2 años en archivo de concentración. Por eso no es uniforme. ¿Qué va a ser archivo de concentración? Mirar esos años y decir, de este ya feneció, lo paso al inventario de transferencia secundaria por tener valores secundarios o al de baja documental por no tenerlos. ¿Sí? Todo va de la mano. Por eso yo les insisto en presten atención en la elaboración de los inventarios generales por expediente. Elaboración de archivo, se deberá identificar de forma física los expedientes de acuerdo, o sea, lo que va a ser archivo de trámite, ¿no? En el inventario general, es identificar de forma física, por eso yo les decía, no lo hagan por cumplir, que el inventario general sea un reflejo de lo que tienen en sus oficinas. Identificar de forma física los expedientes de acuerdo a la estructura archivística, que es fondo, sección, serie, si se acuerdan de estos conceptos, ¿verdad? Y una vez que estén identificados los expedientes que conforman la serie documental, estos se deberán registrar en el formato de inventario general. Y esto lo hace archivo de trámite. Esto es bien importante. Lo correcto, que ahorita todas y todos estamos faltando a este principio, a esta... pues más que principio, a esta forma, ¿no?, correcta de integrar el inventario general por expediente, es que se registre conforme se abra o inicie un expediente, ¿no? Entonces, lo correcto es que conforme se abra o se inicie un expediente, este sea registrado y siempre deberá de observar los plazos de conservación que están establecidos en el catálogo de disposición documental, con la finalidad de identificar aquellos expedientes que hayan cumplido su plazo de conservación en archivo de trámite y que deberán registrarse en el inventario de transferencia primaria para su ingreso al archivo de concentración. Nos pasó o pasa mucho que no consultan el catálogo de disposición documental, o consultan un catálogo de disposición documental que no está vigente, o se confunden al revisar los plazos de conservación y le ponen plazos que no son de una serie. Eso nos pasó con el inventario 2020. No me acuerdo si creo que 2020 o los primeros trimestres del 2021. Entonces, yo no sé cuántas y cuántos de ustedes consultan, porque además no es fácil el catálogo de disposición documental o el cuadro. En esta ponencia generalmente para ir colocando, les voy a hablar del correo electrónico y esto mismo pasa en nuestros expedientes físicos, o quiero creer, Aykare es la responsable, pero por lo menos del correo electrónico lo que hacemos es, y por ahí no me dejarán mentir algunas unidades productoras a las que les he preguntado, ¿esto en qué serie está? ¿Este documento que me estás mandando a qué serie corresponde? Porque la manera en que organizamos los expedientes es justamente consultamos el cuadro de clasificación archivística. Es más, déjenme ver si les puedo enseñar el correo. Creo que aquí, déjenme ver si se los puedo mostrar. Porque algo que pasa es que no consultan los cuadros. No sé si se ve, ¿lo pueden ver? Aquí están los numeritos. ¿Ya vieron? Y entonces, ¿qué tenemos en cada? Por ejemplo, estas son todas nuestras comisiones del Sistema Nacional. Aquí está coordinación y vinculación, promoción y divulgación. Entonces, recursos, sesiones del Consejo General 2022. Voy a dejar de compartir. Entonces, y ahora déjenme volver a compartir la otra. ¿Cuál era? Creo que era esta. Ahí estábamos, ¿verdad? Sí. Entonces,
es bien importante que ustedes tengan a la mano este instrumento. Súper importante, porque si ustedes no lo tienen, y ya una vez hicimos un diagnóstico de, ¿sabes cuál es el catálogo? Y no sabían. Yo aquí voy a pues pedirle al área coordinadora que cada que mande el recordatorio para la elaboración trimestral o el registro trimestral, la cuenta trimestral que les tienen que dar sobre el inventario general por expediente, siempre les manden el catálogo de disposición documental y el cuadro general de clasificación archivística vigente por si lo extraviaron. Ahora, ¿qué le pido a archivos de trámite? Que no lo extravíen, que lo tengan, impriman, lo pongan, no sé, pero consúltenlo, porque si no lo están haciendo, otra vez no se está integrando de manera adecuada el expediente general por expediente, el inventario general por expediente, y no van a poder hacer sus transferencias. Es todo esto que parece que está en el papel, sí tiene un reflejo o va a tener un reflejo en lo práctico. Y si no corresponde, no van a poder transferir o se van a quedar con documentación ahí y hay que buscarles un proceso, ¿no? Alterno para que lo puedan sacar de ahí y tal. Entonces, cada que ustedes abran o inicien un expediente, ¿cómo van a saber o cómo lo van a abrir? Pues con el documento, ¿esto qué es? De capacitación, ¿dónde está mi serie documental? ¿No? ¿Qué número de expediente es? Porque ya tengo 5 de capacitación que están en la 1S o 2C o no sé, del catálogo. Entonces, en ese momento registran en su inventario general por expediente que ya tienen un 5.º expediente abierto de la serie documental de capacitación, por ejemplo, ¿no? O de sesiones del consejo en el caso de la Secretaría Técnica, o de expediente de personal en el caso de recursos humanos. Y cuando lo coloquen en el inventario general, pues van a tener que ir al catálogo para decir, expediente de personal 25 años, ¿no? Entonces, tantos en archivo de trámite, tantos en archivo, eso ya está definido. Ya está definido. En el archivo de concentración, bueno, para el archivo de concentración, la documentación que fue transferida al archivo de concentración, que ingresa con el inventario de transferencia primaria, y esa documentación se va a mantener, ¿no? Durante el plazo de conservación, otra vez que esté establecido en el catálogo de disposición documental, y una vez que concluye este plazo, esa documentación que ya está en archivo de concentración deberá pasar por el siguiente procedimiento de valoración documental, y esto lo va a hacer el grupo interdisciplinario, o esto se va a hacer de la mano del grupo interdisciplinario, porque acuérdense que sí se pusieron unas valoraciones en un primer momento de cada serie documental, pero también es posible que a lo largo del tiempo que estuvieron resguardados, la calidad, digamos, o las características de esa documentación cambie. Entonces, se vuelve a revisar, ¿cuál es? Esta decía que no tenía histórico, pero ¿qué crees? Que este pedacito que tenemos acá fue parte de una cosa que fue de relevancia social, cambió su valoración y por lo tanto, a lo mejor ese ya no se va a bajar, sino va a tener conservación y viceversa. ¿Sí? Para definir su destino final, acuérdense que el destino final es la baja o la transferencia secundaria. Ahora, ese destino final, alguien me escribió en el chat, espéreme. Claudia Nidia, recursos materiales. El destino final se registra en un inventario de transferencia secundaria para aquella documentación que se dictamine con valores secundarios y que se va a transferir al archivo histórico, o en su caso se deberá realizar un inventario de baja documental, otra vez, para aquella documentación que se haya dictaminado su baja definitiva y la cual podrá ser destruida o para reciclaje, que eso también lo marca la Ley General de Archivos. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, Sí. esto de los inventarios, acuérdense que hay dos cosas que nunca deben olvidar en materia de archivos. Las etapas de la gestión documental por un lado y el ciclo vital de los documentos por el otro. Porque esto es lo que va a suceder cotidianamente en sus oficinas y para cada cosa hay una definición, hay un proceso, hay criterios, hay instrumentos,
de apoyo que se generan y que hay que tener que hacer y que usar, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes identifiquen a qué fase o ciclo del documento está referido cada inventario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase activa, ya sabemos que los valores son los primarios, es decir, ahí tenemos la documentación que nos sirve para un trámite para un trámite administrativo, legal, jurídico, fiscal, contable. Para eso nace, ¿no? Su uso es frecuente, lo consultan todos los días, porque además a lo mejor el expediente ni ha cerrado, o si cerró este año, pero pues es del año pasado y lo consultan. Siempre consultamos, o por lo menos en este caso, los expedientes del año pasado. Siempre. Y el usuario, es decir, quien más consulta esa información es la institución o la unidad, toda la institución productora. No sé si les ha pasado, probablemente sí, que entre unidad a unidad, y esto lo deben saber los titulares y las titulares de áreas de, ¿me prestas el documento tal o el expediente tal cosa? O tú tienes, entonces, esas consultas se hace entre las áreas de la institución. También sirve para eso, ¿no? Y el archivo, pues es el archivo de trámite. Ya en la fase semiactiva, los valores primarios se mantienen, ¿sí? Persisten, es decir, ustedes, aunque el documento o el expediente esté en la fase semiactiva, ya esté en el archivo de concentración, y lo necesiten para resolver un tema administrativo, legal, jurídico, fiscal, contable, lo pueden hacer. ¿Sí? Ahí no han fenecido sus valores primarios. Simplemente ya no son de consulta cotidiana o de uso cotidiano, sino es ocasional, su consulta es baja y por lo tanto está en el archivo de concentración. Ahora, ¿quién es el usuario de esta documentación en la fase semiactiva? Es el área productora. ¿Esto qué significa? Que las únicas personas que pueden ir al archivo de concentración, ¿no? Para decirle, voy a ocupar el expediente de la serie 1S, es titular del área, archivo de trámite, o quien expresamente designe el titular de área, creo que era así, sí, es así, y lo tiene que notificar al archivo de concentración y al área coordinadora de archivos. Y solo esas personas, nada de, oye, ábreme aquí porque necesito, no lo hagan. Y ahí sí, archivo de concentración no debe permitir que ingresen personas ajenas, ¿no?, a la unidad productora a consultar documentación que no genero y que no transfiero. Entonces, aquí el usuario, para la consulta, digamos, de la documentación en su fase semiactiva que se encuentra resguardada en el archivo de concentración, es el área que la produce. No puede ir Dirección de Asuntos Jurídicos a pedir al archivo de concentración que le entreguen un expediente de la Dirección de Administración. ¿De acuerdo? Y finalmente está la fase inactiva, que ahí sí sus valores primarios ya fenecieron, ya no nos va a servir para esto, ¿no? Pero que tienen valores secundarios, el uso es social, por eso se abre al público, por eso el criterio de los 80 o 70 años, no recuerdo, en archivo de concentración de aquellos expedientes que contengan información confidencial, ¿no? Porque una vez que pasa al archivo histórico es de acceso público, ¿no? Usuarios, investigadores o público en general, y se encontrará en el archivo histórico. ¿Dudas hasta acá? Para cada fase hay un instrumento, ¿verdad? Que va de la mano de otro instrumento, el inventario general, que va de la mano del cuadro general y del catálogo de disposición, y así. No sé si haya dudas hasta acá. Bueno. Aquí están los procesos archivísticos. Aquí no está, este no está pensado en función de las etapas de la gestión, sino en el proceso del ciclo que es este.
¿Sale? Acuérdense, siempre se piensa en dos vías, en las etapas de la gestión documental y en el ciclo. En las etapas de la gestión nos sirve, por ejemplo, para el registro, la clasificación, la ordenación, la descripción, etc. Tenemos aquí el proceso que es la producción o recepción. Acuérdense que se abre un expediente por un oficio o un documento de archivo que ustedes generan o que reciben. Se gestiona el asunto o gestión del asunto, integración del expediente. Viene la identificación y la clasificación y para eso necesitan su cuadro. Viene la ordenación, necesitan otra vez el cuadro. Vienen los inventarios generales por experiencia. Aquí está activo, digamos. Esta modalita es la fase activa. Estas dos rosas son las fases que ya son semiactivas, es la transferencia, ¿no? Que se hace de un archivo a otro y finalmente la fase inactiva, digamos, donde ya se va abajo, transferencia secundaria. Y en cada una están los instrumentos, ¿no? Aquí tenemos el de consulta, el general por expediente que es de consulta para archivo de trámite, el de transferencia primaria, que es de consulta para el archivo de concentración, el de transferencia secundaria, que es de consulta para el archivo histórico, y el de baja, ¿no? Que, para la eliminación. Ejemplo, ustedes ya, ¿se ve bien ahí? ¿Sí lo ven bien? Traté de ponerlo acá para no abrirles el Excel, pero si no se ve, les abro el Excel. Ustedes me dicen. Creo que sí se ve. Sí se ve. Esto es cómo lo vamos a llenar. Si aquí hay dudas, igual, pregunten. Ahí viene por numeritos, hay un instructivo que seguramente ustedes ya conocen. Les suplico que lo lean. O sea, porque luego pareciera que al ver el cuadro es como muy lógico. No, lean el instructivo. Y entonces lo primero que se va a colocar en el instructivo, que es el numerito 1, que está acá. No sé si ven el cursor, creo que no. Pero... Sí se ve el cursor. ¿Sí se ve? Ah, ay, bueno, no sé qué hice acá, esperen. Ahí está. El nombre de la dependencia, en nuestro caso, pues es el órgano, ¿no? En el número 2 se pone el nombre de la unidad administrativa, que es el nombre de la unidad a la que corresponde el archivo. Por ejemplo, dirección de administración, ponencia de la comisionada alta nivel, ponencia del comisionado presidente, ponencia de la comisionada área coordinadora de archivos, dirección de capacitación, así, ¿no? Luego viene el nombre del área productora, que es el área específica donde se generan los expedientes. Puede ser la propia dirección, puede ser una subdirección, puede ser también un departamento. Departamento de datos personales. Departamento de recursos financieros. Departamento de recursos humanos. Departamento de recursos materiales, ¿no? Que quiero creer que cada uno tiene su archivo de trámite. La propia dirección de asuntos, de asuntos jurídicos, la subdirección de asuntos jurídicos, ¿no? Y luego viene el nombre del fondo. ¿Sí se acuerdan qué es un fondo? ¿Quién me describe qué es un fondo documental? Eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo describirían el fondo? A ver, Villa. Es el nombre de la dependencia, organismo, institución. O sea, es como la representación del sujeto obligado. Gracias. El nombre representativo. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea sobre el fondo? ¿No? Nadie. Bueno, sí, más o menos es lo que dice Villa. Sí se identifica con el nombre del sujeto obligado, ¿no? Que en este caso, pues, es el órgano, pero el fondo es el conjunto de documentos que se producen orgánicamente por ese sujeto obligado. ¿Sí? Entonces, claro, lo identificamos con el nombre, pero en realidad, en términos, digamos, archivísticos, el fondo va a ser todos esos documentos que producimos de manera orgánica en esta institución. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, aquí en el fondo, pues va el nombre del órgano garante, ¿verdad? Luego tienen la sección. La sección, en esta parte de la sección, ustedes van a anotar la clave y el nombre de la sección que corresponde de acuerdo con el cuadro general de clasificación archivística. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
1S. Punto 1S. No sé si ya se llamaba sesiones del pleno. La verdad es que no recuerdo yo todos los nombres de las secciones. Pero bueno, aquí esta la toman del cuadro general. Y luego colocan en el punto número 6, que es esta columna que estoy señalando, la clave y nombre de la serie correspondiente de acuerdo otra vez con el cuadro general de clasificación archivística. Acuérdense que tenemos el nombre de la sección y luego tenemos el nombre de las series. Luego, en el punto número 7 van a colocar el número consecutivo, que es uno a otro, porque esto les va a permitir saber el total de expedientes que tienen. Entonces, supongamos que en esta sección y en esta serie ustedes tienen 3 y empiezan 1, 2, 3, 4, hacia abajo. Como los vayan abriendo, hacia abajo. Para que al final del año ustedes digan, pues hice 50 expedientes, 60 expedientes, 30 expedientes, 20 expedientes. Ese es el consecutivo, ese es uno tras otro, ¿de acuerdo? Luego viene el número de expediente. Este número de expediente puede ser la codificación interna, la que ustedes le hayan puesto al expediente, en caso de que exista. Por ahí, a inicios de año, la Dirección de Administración mandó un oficio diciendo así va a ser la codificación. Si ustedes están ocupando esta codificación y así están identificando sus expedientes, lo ponen en el punto número 8, que se llama número de expediente. Y luego viene el código de clasificación archivística, y aquí es donde todo el mundo se me cuatrapea. Pero el código de clasificación archivística se va a poner, es una clave que va a corresponder con la clasificación del expediente conforme al cuadro general de clasificación archivística. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a poner el fondo, OGAIPO, la sección, la serie, el número de expediente y el año. ¿Qué pasa si en una misma serie, supongamos que ustedes acá, no tengo el cuadro, pero tienen 1, S y su serie es la 1, ¿no? Y ustedes de la sección, de esta sección, por ejemplo, ¿qué dije? 1S, dije, ¿no? 1. Tienen 5 expedientes, entonces toda la primera parte de la nomenclatura, fondo, sección, serie, va a ser la misma y van a empezar su número de expediente 1, 2, 3, 4 y el mismo año. En el momento que cambie su serie, supongamos que sigue siendo la misma sección 1S, pero es la serie 2. Mantienen el fondo, la sección, cambian el número de la serie y empiezan a contar el número de expediente de esa nueva serie. Para que ustedes sepan, ¿no? Porque acuérdense que la valoración se hace por serie. Entonces, ¿cuántos expedientes de esa serie? Es decir, esas valoraciones que ya están colocadas en las series en nuestro catálogo no van a cambiar. Para sus 10 expedientes serán esos, pero si cambian de serie probablemente cambie la valoración. Entonces, nos va a permitir contabilizar cuántos expedientes de cada serie documental generaron al año. ¿Hay dudas en este registro? Porque aquí es donde se me confunden un chorro. ¿No? Luego viene en el número 10 el título del expediente. Esto que yo les estoy explicando está en un instructivo que les debe hacer llegar el área coordinadora. En el título de expediente va la denominación del expediente con el asunto del que trate. Por ejemplo, expediente de personal, póliza de no sé qué. Y hay que omitir generalidades. Es decir, no podemos poner en el expediente varios, ¿no? O diversos. No, tiene que referir a lo que contiene el expediente o al asunto del expediente. Y ya en la descripción, que es el punto 11, ya explican el asunto. ¿Sí? O sea, ¿qué contiene? Luego, en la fecha de inicio, que es el número 12, ustedes van a poner la fecha en que se abrió el expediente poniendo día, mes y año. Por ejemplo, 15 de enero de 2022.
18 de enero de 2022. La fecha del primer documento de archivo que integra ese expediente, cuando lo abrieron. Y en la fecha final es la fecha de terminación del asunto, es decir, que el expediente les puede quedar abierto todo un año. En el caso, por ejemplo, si capacitación genera expediente por capacitación, entonces lo abre desde que le llega la solicitud y lo cierra con las listas de asistencia o el reporte que haga. Y esa fecha coloca, cuando le dijo a su directora, se concluyó y aquí está, o en su informe, no sé, ¿no? Con lo que cierre. Esa fecha final, digamos, es cuando cierra ese expediente. Por ejemplo, si le cerró en 10 de diciembre de 2022. ¿Sí? Y van a anotar el número de hojas. Por eso es importante que lo hagan de manera trimestral. Supongamos que ustedes abrieron un expediente en enero de 2022, ¿no? Y que en el primer trimestre registraron 5 o 10 hojas. Y en el siguiente trimestre aumentó a 70. Y en el siguiente trimestre, pero es el mismo expediente abierto, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan colocando el número de hojas que va aumentando o que va teniendo el expediente cuando hagan el registro. Viene el soporte documental, que es el punto número 15. Ustedes van a poner si es físico o es electrónico. ¿Sí? ¿Cuántas documentales si es híbrido, eso lo pueden explicar en observaciones, en el puntito 19. Si tiene ambos, pues tachan ambos y luego explican cuántos en uno y cuántos en otro. Luego van a poner los valores documentales. Y esto ya está registrado. ¿En qué instrumento están registrados los valores documentales y la vigencia documental? ¿Quién me ayuda? En el CADIDO. Exactamente, en el catálogo de disposición documental. Por eso es bien importante, ya vieron que para toda esta primera parte, hasta el código, para el punto 5, 6, 7, 8, 9, necesitan el cuadro general de clasificación archivística. Y para el 16 y 17 necesitan el catálogo de disposición documental. Entonces, esos valores documentales por serie ya están definidos. Lo registran acá. Y la vigencia, que es donde yo les voy a pedir que presten mayor cuidado, lo registran también en el punto 17. ¿Cuántos años de conservación en archivo de trámite y cuántos en archivo de concentración? Y no se pueden equivocar, tómenlo del CADIDO, porque eso va a revisar el archivo de concentración antes de recibirles la documentación. Y luego viene la ubicación del archivo de trámite, que es el punto 18, van a poner pues el lugar, que son las oficinas del órgano, el mueble, el inmueble, ¿no? Es la ubicación topográfica. Esto ustedes ya lo hicieron con la guía de archivo documental. Si se acuerdan cuando vimos para la elaboración de la guía de archivo documental, yo dije, si tuvieran sus inventarios generales por expediente, lo único que iba a hacer el archivo, la guía de archivo documental era tomar lo que esté en el inventario general para trasladarlo a ese formato de guía de archivo documental. Y está la ubicación topográfica, los valores, el número de expedientes, etc. Y finalmente viene un apartado de observaciones que que va a servir para que ustedes adicionen información, ¿no? o datos importantes sobre su inventario y que les sirva a ustedes, y solamente se va a colocar ahí la información que esté relacionada con el expediente que están describiendo. Solo con ese expediente, ni siquiera con la serie. ¿Sale? O sea, en cada línea aquí, que va a ser por un expediente, si hay algo que referir del expediente, solo del expediente lo hacen en observaciones, si no, no. Luego viene, déjenme poner esto, pasar esto para acá, la parte de quién elabora, ¿no? Esto lo puede hacer el responsable o la responsable de archivo de trámite o alguien más que le esté auxiliando. Entonces, quien lo haya llenado va a anotar su nombre y lo va a firmar. Forzosamente quien tiene que revisar esto es el responsable o la responsable de archivo de trámite. ¿Sí?
Ya que hayan revisado y que hayan verificado que los valores documentales son los que establece el CADIDO y que la vigencia documental y que las series documentales vayan en correspondencia con estos instrumentos de control y de control archivístico, entonces ponen su nombre y lo firman, que son ustedes quienes revisan. Y finalmente, quien autoriza este inventario, pues es su titular de área, ¿no? Entonces, por eso les decía, va de la mano. Y en el último punto, pues ponen la fecha en que elaboraron, que puede no ser la misma fecha en que envíen. Pero es importante que ustedes sepan cuándo lo elaboraron para que tengan el corte. Hasta el 25 de octubre yo tenía esto, ¿no? A partir del 26 de octubre a lo mejor ya aumentó el número de fojas, a lo mejor ya había otro expediente, etc. Entonces, esta fecha es importante, la fecha de elaboración del inventario. No sé si haya dudas hasta acá. Espero que no. Entonces, continúo. Estas son consideraciones. Más que duda, un comentario sobre la importancia que destacaba de quiénes participan en la elaboración de este inventario. O sea, porque también hay que reconocer que esta tarea se le asigna o se le deja, ¿no? En términos prácticos, básicamente a quien, para bien o para mal, ha sido designado archivo de trámite. Y nos damos cuenta que, pues no, si bien es cierto, él de alguna manera, él o ella, facilitan el trabajo, coordinan la integración de esto, pues es responsabilidad, como en algunas áreas que son un poco más amplias por la naturaleza de sus funciones, quienes tienen que participar valorando de manera clara no solamente la clasificación de los expedientes, sino también participar de manera activa, de manera directa con la valoración documental, ¿no? Entonces esto habla pues, sí, de una coordinación y una colaboración permanente, ¿no? De otra forma, no sería posible pues, tener un inventario general consistente, con datos fidedignos y eventualmente también que las transferencias pues, puedan ser también consistentes, ya con el visto bueno, con la autorización de cada titular. Entonces yo creo que ahí insistir en esa parte me parece que es muy puntual, en el que no solamente, si bien tiene una función importante el archivo responsable del archivo de trámite, es una tarea colaborativa de cada área. Gracias, Edgar. Sí, exactamente, sí. O sea, aquí, todas las personas que elaboramos en la institución tenemos alguna responsabilidad respecto a las obligaciones en materia de archivos. Así, ¿no? Desde el consejo hasta los archivos de trámite, incluso las personas que colaboran con el archivo de trámite. Entonces, sí es un trabajo que tiene que ser coordinado. Sobre todo yo diría, ustedes piensen que quienes estamos en esta institución que además protege derechos humanos muy importantes, es que el poder garantizar, proteger, tutelar esos derechos va de la mano con esto. Esta es otra de las grandes leyes que aportan, que se coordinan, que se complementan con las obligaciones de transparencia. Y nosotros, o sea, porque de lo que estamos hablando acá, cuando pensamos en el papel, en los correos, en los expedientes, que nos choca y que es como molesto, piense que ahí está la información de carácter público que es de la gente, ¿sí? La información que tiene un valor público, que si nos preguntan por las funciones, por lo que hemos hecho, está ahí, pero además también tiene que ver con otra cosa bien noble que es la memoria histórica. O sea, hemos ido a municipios donde han perdido información de su propia historia. Y esto, y eso por un lado, y por el otro, que todo este proceso, o todos estos instrumentos, que, insisto, puede ser muy fastidioso, nos protege también, ¿no? En la responsabilidad de deshacernos, que esta palabra es muy fea, pero digamos, de dar de baja documentación que ya cumplió sus fines. Si no, insisto, el proceso de valoración no tendría ningún sentido. Lo tiene en la medida que sirve para no acumular documentación que ya no es necesario acumular, ¿no? Entonces, pero
sigue siendo información de carácter público, sigue siendo parte de nuestras funciones, de nuestras obligaciones, y deshacernos de manera inadecuada, y cuando digo de manera inadecuada es sin atender los instrumentos de control y consulta archivístico, se nos puede ir información que a lo mejor, ¿no?, todavía mantiene sus valores primarios, es decir, que no han fenecido, que tendrían que estar en nuestros archivos o incluso de valor histórico, ¿no? Entonces sí es importante que cada uno asumamos la parte de responsabilidad que tenemos con el tema de la gestión documental, de la debida gestión documental. Yo sé, ahorita vamos a ver por qué no se ha movido de los archivos de trámite, pero también cada vez se acerca más el día en que ustedes van a tener que hacer transferencias primarias, porque por lo menos de 2020 y 2021 ya hay inventarios generales, que tiene que ser correspondiente con la información que ustedes tienen en sus expedientes físicos, en sus oficinas. Y si a esos expedientes o a esa serie documental del año 2020 le pusieron que en archivo de concentración iba a estar en un año a partir de que cierre, pues ya estará feneciendo, ¿no? Y ya tendrían que estar pensando en el inventario de transferencia primaria. Pero si se detuvo el proceso y ustedes no hicieron, o sea, se les acumuló por el cambio, lo que sea, pues va a ser difícil. O si lo hicieron mal, ¿no? Si no registra lo que tienen en sus expedientes. Entonces, ojo, si es importante, es tedioso, es fastidioso. Yo sé que incluso, pues es una actividad, digamos, extra su función principal, ¿no? Dentro de la institución, pero es una obligación. Es como responder solicitudes de acceso a la información. Pues sí, ¿no? Es algo más que hay que hacer, pero hay que hacerlo porque está en la ley, ¿no? Y está en nuestras obligaciones. Ahora, aquí hay instrucciones adicionales a las que ya se explicaron para la elaboración del inventario, y es esto, que cada que se abra un expediente se incluirá en el inventario. Esto es para que ustedes tengan un mejor control. El inventario se va a entregar mediante oficio firmado por la o el titular de la unidad administrativa productora de manera trimestral al área coordinadora de archivos solamente, o sea, mandan el oficio, pero háganlo electrónico, porque esto es un seguimiento que el área coordinadora tiene la obligación de hacer, ¿no? Lo mandan por correo electrónico durante los primeros 10 días naturales siguientes al trimestre que concluye. Enero, febrero, marzo, lo debieron mandar los 10 primeros días de abril, y así, ¿no? Ahora, el inventario que se imprimirá es el anual. Y ya que está impreso, el formatito que vimos, anual, va a ser firmado por las personas que se indican en el inciso 23, 24 y 25. ¿Sí se acuerdan quiénes eran, no? Quien lo elabora, quien lo revisa, que es archivo de trámite, y quien lo autoriza, que es titular de área. Y lo entregan los primeros 15 días hábiles al inicio de año para que el área coordinadora pueda hacer su carga en el 70. No sé si hay dudas hasta acá. ¿No? Este 10º transitorio de la Ley General de Archivos es muy importante, porque yo sé que les fastidia y qué hace el archivo de concentración y por qué sigue ahí la documentación acumulada y por qué no te puedo mandar mis cajas. Este transitorio de la Ley General dice que aquellos documentos que se encuentren en los archivos de concentración y que antes de la entrada en vigor de la presente ley, o sea, de la Ley General de Archivos, no fueron organizados y valorados, cosa que estoy segura ocurre en nuestro archivo de concentración, y por ahí el área coordinadora ya está haciendo el diagnóstico y entiendo que ya tiene un primer plan de cómo podría cumplir con este transitorio de la ley. Se les deberá aplicar estos procesos técnicos archivísticos, los que la ley marca, que son las etapas de la gestión documental, elaboración, instrumentos de control y consulta, esto, ¿no? Con el objetivo de identificar el contenido y el carácter de la información previo a determinar su disposición documental, ¿no? Entonces, sí es fastidioso, pero si queremos saber la disposición final de la documentación que esté en el archivo de concentración, hay que hacer uno hacia atrás
para poder aplicarles estos procesos o los que más se asemejen y poder darle salida. Y eso no lo va a hacer solo el archivo de concentración, porque ustedes deben recordar que quienes pueden abrir esas cajas, ¿quiénes dijimos que eran? Las áreas productoras. Por supuesto. Esto significa que para cumplir con esto, va a tener que ser un trabajo que entiendo, aquí no me dejarán mentir titulares de área que estén presentes en esta capacitación y que forman parte del grupo interdisciplinario, que ya debe haber un avance sobre este tema. No se puede hacer de forma rápida y de forma inmediata porque podríamos caer en una responsabilidad. Entonces, imagínense ustedes lo complicado que les está haciendo generar los inventarios generales, nada más el inventario general por expediente, u organizar sus propios expedientes en archivo de trámite. Imagínense lo que va a hacer abrir archivo de concentración para darles este tratamiento y poderles dar salida. Entonces yo ahí les pediría que cuando llegue el momento, que entiendo que ahorita están en proceso de planeación, que define el grupo interdisciplinario, que avale el comité de transparencia, pues las unidades administrativas, y por eso en el grupo interdisciplinario están titulares de área, le entren a este trabajo y podamos empezar a mover la documentación conforme a esto. ¿Sí? Yo con esto cerraría, voy a dejar de compartir pantalla para verles. Y pues bueno, no sé si haya alguna duda, algo que quieran decir, comentarios. Pues yo dejaría hasta aquí mi participación, agradeciendo por supuesto su presencia, su disposición, el tiempo, ¿no?, que dedicaron y bueno, pues que sea de ayuda para que podamos salir de donde está ahorita nuestro fondo documental, ¿no? De la etapa en la que la tenemos.